Frankenstein, el hombre lobo, Drácula, el hombre invisible, la criatura del lago, miles de nombres que te son familiares, que los conoces, pero que parece que están desapareciendo. ¿Cómo, cuándo y por qué? Es lo que venimos a hablar hoy. ¿Por qué estos personajes que nos han acompañado toda la vida parecen estar desapareciendo? Antes de empezar, recuerda marcar el pulgar, suscribirte y marcar la campanilla para estar al día de lo mejor en cine, terror, cómics y noticias. ¿Qué tal? Bienvenidos a Enfermos de lo Macabro, soy el Dr. McGuffin y hoy hablaremos de eso, de monstruos clásicos, los monstruos de la Universal. Si tenemos que buscar el origen de estos monstruos, nos tenemos que remontar a la literatura gótica, donde empezaron a aparecer este tipo de monstruos. Mary Shelley escribió Frankenstein, Bram Stoker escribió Drácula, y luego otros autores como Arthur Conan Doyle trató el tema de la momia, o otros autores también hicieron relatos basados en la figura del hombre lobo. Muchos de estos libros se basaban ya en leyendas, folclore que corría por esos tiempos, y al fin y al cabo lo que trataban era de plasmar en letra los miedos que tenía la sociedad en esos momentos. El miedo a lo desconocido, el miedo a la ciencia, el miedo al extranjero, el miedo a otras tradiciones. Todo eso se personificaba en ese tipo de monstruos. Pero a nadie se le ocurrió que todo eso podía estar unido, esos monstruos. Simplemente era cada novela o cada relato independiente y no era un universo. Pero con la aparición del cine, estos seres ya dieron el salto a la gran pantalla, y al cabo de unas décadas fue Universal que empezó a recoger todas estas obras para plasmarlas en imágenes. Aunque hubo intentos anteriores, como podría ser El jorobado de Notre Dame, el primer caso espectacular que funcionó fue Bela Lugosi como Drácula. Una adaptación que no era absolutamente fiel, se basaba más en la obra de teatro donde el mismo Bela Lugosi interpretaba a Drácula, pero que funcionó muy bien en taquilla. Viendo este éxito, Universal no tardó en adaptar otras obras de contenido parecido, como sería Frankenstein con Boris Karloff, y luego ya empezó Lon Chaney con el hombre lobo o el hombre invisible. O sea que de repente Universal se apropió de todos estos mitos que eran leyendas, luego pasaron a obras escritas, a ser los dueños o propietarios intelectuales de estos seres trasladados a la gran pantalla, a los cines. Y aunque parezca mentira, eso de los remakes, secuelas imposibles y demás es una cosa que Universal ya practicó con estos monstruos. No solo tenemos casos espectaculares como La novia de Frankenstein, sino también secuelas del hombre invisible, de Drácula y demás. Pero claro, explotar tanto los personajes que llevó que la gente perdió interés, y estos personajes empezaron a unirse entre ellos, creándose un universo particular que es el llamado monstruos de la Universal. Y luego también, como estaban ya personajes más que quemados, hicieron incursiones en el mundo de la comedia como Abbott y Costello contra los monstruos. Pero vuelven a pasar un tiempo más, unas décadas más, y lo que decide una nueva productora, que es Hammer, una productora inglesa dedicada sobre todo en aquellos momentos a la ciencia ficción, fantasía y terror, es coger estos personajes que al fin y al cabo ya eran de dominio público y adaptarlos a su manera a la gran pantalla. Es aquí donde llegan Peter Cushing y Christopher Lee, que adaptan Frankenstein, Drácula, y consiguen insuflarle nueva vida, eso sí, respetando los diseños originales de Universal que no podían tocar por tema de derechos, y reinventando también su apariencia. Aquí tenemos películas con más acción, con colores muy vivos, con las alegorías al sexo más descaradas, que no tenían miedo a plantear cosas que a principios de ese siglo era casi imposible hacer. Unos personajes que ya estaban aburridos por el público tuvieron una nueva vida, resucitaron, despertaron el interés de nuevo público. Un público más yeye, más abierto al sexo casual, más abierto al terror plasmado en pantalla, donde la sangre puede ser explícita. O sea que tenemos a Universal, tenemos a la Hammer, y pasan más décadas, los personajes ya están agotados de nuevo, y sí que tiene apariciones en distintas películas
películas donde se adaptan. Me viene a la mente Frank Langella, que hizo su propio Drácula, que también era una película muy interesante. Pero si nos tenemos que detener en algún punto, en algún momento, para un nuevo resurgir de esos monstruos, nos tenemos que situar a principios de los 90. Francis Ford Coppola, un director reconocidísimo, ya sea por su trabajo en Apocalipsis Now, su trabajo en El Padrino, en La Conversación, pasa un mal momento económico. Es por eso que le encargan dirigir una nueva adaptación de Drácula. O sea que lo que hace Francis Ford Coppola es coger el clásico de Bram Stoker y adaptarlo a nuestros tiempos, eso sí, poniendo Drácula de Bram Stoker, como intentando vendernos a qué es la adaptación más fiel vista en gran pantalla hasta ese momento, que quizás sí es de las más fieles, pero tampoco es fiel absolutamente a la novela. La película, con Gary Oldman, Anthony Hopkins y demás, fue un éxito rotundo, no solo por su historia adaptada a los tiempos modernos, haciéndola más romántica, sino también por su diseño vestuario, fotografía, efectos especiales. Y fue así como se dieron cuenta que los monstruos clásicos podían resurgir de nuevo, y por eso tuvimos a Kenneth Branagh, que dirigió e interpretó la película dedicada a Frankenstein de Mary Shelley, o también tenemos a Julia Roberts adaptando una novela que es la otra cara de la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y no me puedo olvidar del Lobo de Anthony Hopkins. Pero como esto eran unas adaptaciones más fieles o más serias, más sesudas, podríamos decir, hacer secuelas de estos productos era muy complicado. O sea que los personajes volvieron a morir hasta que Universal se dio cuenta de un fenómeno que estaba ocurriendo en esos momentos. Ese fenómeno es Marvel. Marvel creó, se supone, los universos compartidos de personajes, su Marvel Universe que todos conocéis. Era una fórmula muy tentadora. Cualquiera que tuviera una franquicia con distintos personajes podía hacer películas independientes de cada uno de ellos para luego unirlos todos en una misma película. Es así como aparece en Drácula Untold y también aparece la película de La Momia con Tom Cruise y dirigida por Alex Kurtzman, que sería el encargado de crear lo que llamaron el Dark Universe. Sí, ficharon los mejores actores de Hollywood de ese momento para hacer que interpretaran a los personajes míticos, los monstruos míticos de la Universal. Hasta tenían un desarrollo de cómo tenía que ser cada película, su tiempo de estreno y cómo se encontrarían todos juntos. Por ejemplo, Javier Bardem tenía que ser Frankenstein, Sofía Boutella tenía que ser la momia acompañada siempre de Tom Cruise, Johnny Depp el hombre invisible, Dwayne Johnson tenía que ser el hombre lobo, Luke Evans seguiría siendo Drácula, Angelina Jolie sería la novia de Frankenstein y la criatura La Laguna Negra sería protagonizada por un actor más o menos desconocido, pero le acompañaría Scarlett Johansson. Lo tenían todo preparado, hicieron esa mítica fotografía de presentación, todo parecía tirar hacia adelante, tenían directores contratados, guionistas contratados, estaba todo muy bien pensado, pero se estrenó La Momia con Tom Cruise. Y la película, amigos y amigas, fue un fracaso absoluto. Sí, una auténtica lástima que hizo que de repente chitón y no hablaron más de ese proyecto que quedó en el limbo. A pesar de eso, sí que sacaron otras películas con la ayuda de otras productoras gastando menos presupuesto, como sería la adaptación del Hombre Invisible que hizo Blumhouse, que se convirtió en un pequeño sleeper. Y ahora que lo pienso, si nos retrocedemos hacia atrás, eso del Dark Universe llevaban tiempo dándole vueltas. Como os he dicho, ante los 90 pensaban en hacer remakes de todas las grandes obras de terror con monstruos míticos, os he dicho Lobo de Jack Nicholson, el Drácula de Coppola y demás, y el que se quedó colgado fue ni más ni menos que La Momia, que acabó dirigiendo Stephen Sommers con Rachel Weisz y Brendan Fraser como protagonistas, que en lugar de ser una adaptación fiel de alguna obra o ser una película muy seria, muy de arte, muy de autor, lo que hicieron fue un entretenimiento más de autor de Indiana Jones que no de los monstruos clásicos de la Universal, que aquí se fregaban las manos porque querían hacer
una serie larga con Van Helsing de protagonista, que sería Hugh Jackman, que vimos la película pero que fue otro fracaso. Acabado el Dark Universe es la gran pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con los monstruos? Es una buena pregunta porque hemos tenido películas que han intentado recuperar estas figuras. Por ejemplo, esta nueva adaptación que tuvimos sobre Frankenstein, que no acabó de funcionar demasiado. La que os he dicho, El hombre invisible, que sí funcionó, pero una película muy independiente. Y ahora tenemos Renfield, que es un proyecto también descartado del Dark Universe, que se ha convertido en una película que tenemos a Nicolas Cage como Drácula y Renfield, su ayudante, interpretado por Nicholas Hoult. Que la película ha funcionado, pero no tiene más aspiraciones que eso, una película pequeña con mucho humor negro, sangre y terror poquito. Pero es que los monstruos ya no interesan a la sociedad, a los espectadores. Digamos que las preocupaciones que tenemos quizá han variado bastante. No tenemos las mismas preocupaciones que a finales del siglo pasado, no, hace 2 siglos. Que los efectos especiales y digitales permitan hacer otro tipo de monstruos, que ya no hace falta un tío disfrazado para dar miedo, y que le hemos perdido el respeto a estos personajes. Hemos visto tantas películas donde aparecen, tenemos el ejemplo de Hotel Transilvania, que ya no dan miedo. Son personajes familiares que nos gustan a todos, que los conocemos como iconas pop. Ya nadie tiene miedo de Drácula o de una momia. Yo creo que la última gran película que cogió todos los personajes, los unió y funcionó fue Una pandilla alucinante, que es una película de finales de los 80 que recupera un poco el espíritu de los Goonies, pero los enfrenta a eso, a una recopilación de los monstruos míticos, y es una película bastante olvidada, pero que yo la llevo en el corazón porque funciona perfectamente. Tiene su dosis de terror, de película infantil, de humor, efectos especiales muy chulos, unas caracterizaciones impresionantes. Soy muy fan de esta película. Ahora, en cambio, ¿qué tienen miedo los jóvenes? Pues a lo que ven sobre todo en videojuegos. Los videojuegos de terror son un género que funciona muy bien, y ahora los chicos tienen miedo de monstruos parecidos a lo que tenemos en Stranger Things. Monstruos digitales que no parecen ni humanos, que serían imposibles de reproducir hasta cierto punto con humanos maquillados. La gente ya no quiere Drácula, la momia, el hombre invisible, ya son historias que conocen demasiado, ya no les atraen. Y es una auténtica lástima, porque yo creo que si realmente tuviéramos gente con un poco de inventiva, podrían aún sacarles un poco de jugo, darles un giro, una vuelta de tuerca, pero ahora los malos acaban siendo hechos con CGI, monstruos horribles, o bien humanos que han perdido la cabeza y están matando gente. ¿Volverán a brillar los monstruos? ¿El Dark Universe está muerto para siempre? Espero que no sea así, la verdad, porque son monstruos que me gustan, que me han acompañado toda la vida y que quiero que las nuevas generaciones también descubran y se lo pasen bien. Y no, con las películas antiguas no tendrán suficiente, necesitan tener material nuevo, horripilante con estos personajes. ¿Tú qué piensas? ¿Acabarán desapareciendo del todo? Déjalo aquí en los comentarios, y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, marca que te ha gustado y compártelo. Nos vemos a la próxima, enfermos de lo macabro.